Bienvenidos a todos a otra sesión de Juventud Libertaria Entrevistas. Estamos el día de hoy con la diputada Alejandra Camargo, a quien recalco que tenemos algunas diferencias ideológicas para que mi público no me quiera matar. Y justamente el día de hoy la entrevista que queremos realizar es debido al tema coyuntural de la Asamblea Legislativa que se dio en estos últimos días. Primeramente preguntarle, estimada, ¿quién es usted y por qué decidió entrar a la política? Bueno, muchísimas gracias a todo caso, justamente a ti, Omar, por mantener estos espacios plurales, porque a pesar de las diferencias también podemos encontrar puntos de convergencia también en pro de ver y analizar qué pasa con la política. Para responder a tu pregunta, yo soy Alejandra Camargo Tanabe, tengo 34 años, soy comunicadora social, me he especializado en fotografía documental, estoy terminando la tesis de la maestría en gestión cultural en la diversidad y yo entré a la política inicialmente porque me di cuenta que desde el espacio de las artes y la autogestión siempre llegas a un límite, necesitas abarcar más y como el arte también es una expresión netamente política, sentía una responsabilidad de empezar a intentar revalorizar también el rol de las artes, también el rol de las mujeres en la política, que ya no seamos simplemente herramientas o instrumentos de los caudillos, y también un poco por herencia histórica, ¿no? O sea, yo me considero un poco más demócrata, no por sí, no por eso tengo alguna inclinación con izquierda o derecha, o sea, la gente a veces piensa que porque tengo el pelo lila y tengo tatuajes soy prácticamente una progre feminista, pero es que no es así. Es más, he tenido muchos discursos que cuestionan mucho el feminismo bastante hegemónico que se practica discursivamente en Latinoamérica y también tengo ciertos señalamientos con estas pseudos izquierdas que han afectado mucho también la imagen de Latinoamérica. Pero mi abuelo ha sido dirigente sindical de Catavi, es decir, que yo soy nieta del estaño. Mi padre ha sido relocalizado y también la política, en mi caso en particular, viene un poco de ese lado, ¿no? O sea, la necesidad de reivindicar también un poco mi propia historia política a través de la participación ya político partidaria, ¿no? Yo creo que los bolivianos hemos sido también muy despojados de nuestro rol político, también un poco por los malos gobiernos que hemos tenido. Dice que está siempre el mito de no, es que la política es un asco, es que todos los políticos son asquerosos, e inclusive a mí me costó atravesar un poco esas críticas, ¿no? Porque de ser una persona muy, muy contestataria al Estado, muy crítica a la forma impositiva del manejo del Estado, hubo un punto muy, muy complicado en el que cuando yo decidí ser candidata, también hubieron críticas de cómo con ese partido, por qué, o sea, te vas a vender, vas a ser un instrumento, pero yo creo que hay que superar ese discurso y ahí está también por qué estoy en política, ¿no? Por superar el miedo a la polarización, por empezar a resignificar la política y por devolverle el rol más importante, creo, al mismo Estado, que es para mí desde la democracia la representación plural y diversa, pero por el objetivo común que es el bienestar de las sociedades, o como bien dicen los bolivianos, del pueblo boliviano. Muchas gracias. Justamente a través de esa coyuntura, el 2019 surgió una alianza entre diferentes fuerzas, donde surge la creación de Comunidad Ciudadana como una coalición, que cabe recalcar es una coalición donde el Frente Revolucionario de Izquierda se dio la sigla para que pueda existir este espacio. Y durante el transcurso de todo este tiempo se pudo apreciar un quiebre dentro de Comunidad Ciudadana, que es la raíz de todo este problema, y quisiéramos saber cómo surgió este quiebre, cómo usted vivió el quiebre y por qué consideró en ese entonces que Comunidad Ciudadana podía ser un espacio donde usted pueda ser afín para las ideas que a usted le parecen correctas para la sociedad boliviana. Lamentablemente, las oposiciones en Bolivia surgen siempre ante una respuesta electoral antimacista, al menos durante los últimos 18 años que el MAS está en el poder. Yo recuerdo que veía las noticias y había la preocupación también de qué va a pasar en las elecciones. Yo me acerqué a Comunidad Ciudadana por mis propios pies a las reuniones iniciales que tuvieron en el 2018 y fue realmente una situación muy complicada porque
ustedes vieron como bolivianos que la crisis política estaba en su punto máximo, con el fraude monumental que le hizo Evo Morales a Bolivia, con la anulación de las elecciones, con las reconfiguraciones políticas que hubieron. Pero inicialmente yo había participado desde mi región, que es Cochabamba, yo soy diputada por Cochabamba, y obviamente una articulación pequeña empezó a tener adeptos, pero era muy regional. A momento que entramos ya a un espacio mucho más nacional es donde empezaron a ver las red flags, digamos. Y las red flags más feas que yo tuve que vivir en comunidad ciudadana fueron las imposiciones, porque desde el primer momento, desde la primera reunión que tuvimos, me cabe resaltar que nunca hubo ni siquiera una evaluación de reconocer, hemos perdido las elecciones, pero ¿qué? ¿Y qué vamos a hacer ahora con esta bancada, que es una bancada opositora históricamente grande, para enfrentar al MAS y visibilizarnos como proyecto político? Creo que cualquier joven que entra a un espacio político espera esa mínima institucionalidad de los adultos, pero ahí empezó la red flag más grande, de edad, porque las jefaturas de bancada en el primer año fueron elegidas a dedo y no había derecho a cuestionar, a considerar o a proponer. Fue esto, porque a mí me gusta y punto. Ahí ya vieron las primeras voces de reclamo. Cochabamba, por ejemplo, ahora que está muy atomizada, tuvo muchas cartas de reclamo y de solicitar que realmente se reconfigure mejor el funcionamiento y no sea vertical y autoritario. Pero yo creo que los momentos más complejos así para la fractura definitiva en comunidad ciudadana fueron el punto del defensor del pueblo. Porque Carlos Alarcón, que es prácticamente el esbirro de Carlos Mesa, que es una persona totalmente autoritaria, que yo creo que ya raya en un punto de megalomanía, tiene una forma de ejecución política que no podemos cuestionar. Y él se ha dedicado a rodearse de personas que sirven un poco prácticamente como una rosca, que no permite tampoco que se dialogue, que se debata, que se construyan estrategias políticas que realmente no sean solo su simple opinión. Además, no olvidemos, era un bochorno, 19 licencias de la oposición, o sea, el mismo Carlos Alarcón con Gustavo Aliaga desfilando en Santa Cruz. Más de un diputado se iba a Daddy Yankee, o sea, lo sabemos desde adentro. He visto las fotos, me acuerdo. Más de uno, han sido varios. Y lo triste ha sido que luego ahí fue la primera aparición, digamos, del desconocido Urquidi, de decir, hay que votar en blanco. O sea, cualquier estudiante de la Facultad de Humanidades, de Derecho y a cualquier universidad de pública que estamos siempre inmersos en las votaciones, sabemos que no es lo mismo votar blanco que votar no. En ese quiebre brutal, nosotros desconocimos Urquí porque dijimos, tenemos que votar no, o tenemos que votar de una forma que realmente nos permita inclusive posicionarnos en contra de toda esta estructura terrible. Lo mismo pasó con el tema de la ley del oro. No, es que para contabilizar los votos tú tienes que romper tu voto o votar blanco. Pero estamos oponiéndonos a eso, tú solo quieres controlarnos porque en tu afán no quieres reconocer que realmente tu propia forma de ejecución política está mal. Y ahí empezó la persecución. Muchos dijimos, no vamos a hacerte caso, Urquidi, porque no solamente estás haciendo algo terriblemente dañino para la representación política y nos estás condicionando a que votemos en blanco, puedes votar, no, sino que encima y peor, de alguna u otra forma, el voto blanco siempre favorece a la mayoría, que en este caso siempre es masista, porque la configuración de la política boliviana favorece al que ganó las elecciones. El motivo para luego sería prácticamente la persecución interna fue ese, ¿no? De que, ok, como tú no me has mandado tu voto, ahora tú eres trans. Ya empezó a tensionarse. En mi caso en particular, yo tengo inclusive denuncias de acoso y violencia política desde la época de campaña, que están inclusive recepcionadas, por dar un nombre, por Ricardo Paz, firmadas del 2020, del 2021, encima sin respuesta. Y hay muchos colegas que hemos vivido ese tipo de situaciones y justamente por mantener una oposición coherente, hemos apelado a las instancias internas que tampoco nunca han funcionado. Entonces, esto es lo más triste, ¿no? El autoritarismo, el caudillismo, la misoginia, la instrumentalización igual
de los jóvenes y las mujeres, porque Carlos Mesa no responde, Alarcón no responde, Urquí tampoco. Instrumentalizan a esbirros para la persecución, para la difamación, para la calumnia. José Y eso Ormache, es algo, por supuesto que sí. ¿Y sabes qué me da pena? Me da pena, pobre José, porque él tenía fiscalizaciones espectaculares que han sido detenidas en seco por Carlos Mesa. Y Ormaechea ha retrocedido 25 pasos por miedo. O sea, y eso es caudillismo. Y más pena me da porque en el tema del defensor del pueblo, él en algún momento, como muchos otros, estaban en desacuerdo por completo con la propuesta de la rosca, digamos, de Mesa, pero que está ejecutada siempre, lamentablemente, a través del Arcón Yurquiri de la votación. Y hubo un momento en que él mismo decía, no podemos permitir esto. Ahora, yo no sé qué ha pasado con él, no sé a qué punto tal vez el discurso y la misma retórica de que tú no eres nada sin Mesa, el tipo se la ha creído al punto de rebajarse tanto. Pobre tipo, a mí honestamente, incluso de algunas otras personas prefiero ni hablar porque son reproducciones tan baratas de una forma de hacer política que en nuestra generación, a mi consideración, ya es imperdonable, ¿no? O sea, son jalasaques. Y también no tienen la dignidad de luchar por lo que realmente nos ha dado el voto a nosotros como opositores, que es justamente una forma política diferente, que no sea como el MAS, o peor, que no sea funcional al MAS. Entonces, si tú tienes encima una bancada parlamentaria históricamente grande, el MAS se ha dividido en dos, lo que nunca había pasado. Literalmente la segunda fuerza mayoritaria, y es lo que decía mi colega Miguel Roca, pero en las últimas elecciones de octubre fue el lapidario, o sea, fue el quiebre definitivo. Porque si el MAS está dividido, la oposición es la mayoría. ¿Por qué no tomábamos la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Por qué no reconfigurábamos inclusive el funcionamiento de comisiones y comités, que son los espacios donde salen los proyectos de ley, que tan mal y no responden a los bienes y que tan mal son ejecutados? Teníamos ese momento. Pero ellos, so pretexto de que no vamos a permitir que los tránsfugas, o sea, que Miguel Roca, que yo, que Marcelo Pedraza, que Cruzcaya Oña, se imaginen siquiera tener una comisión, un comité, mucho menos la directiva, vamos a votar por Guaidó. Y estás ahí confesando, y ahí están las conferencias de prensa, o sea, yo no tengo que sí, inventarme, tengo que calumniar. Sus propias palabras los acusan de lo que ellos han hecho. Ellos han sido funcionales y lo más imperdonable para mí. Yo creo que si hay un enemigo de la política boliviana y de todos y cada uno de los bolivianos es Evo Morales Ayma. Y han sido los senadores de Comunidad Ciudadana que le han dado por cuarto año consecutivo a su esbirro, que es Andrónico, la presidencia de la Cámara de Senadores, es decir, el orden jerárquico, él es el tercero en la línea de sucesión constitucional y eso se lo ha dado Comunidad Ciudadana a través del mesismo. Para mí, eso es imperdonable. Y si por señalar que en realidad son ellos los funcionales en sus actos, en sus cargos y en sus errores, por señalarlos a nosotros y querer de vuelta utilizarnos, mellar nuestra dignidad para esconder lo que ellos hacen, o sea, para mí es un punto de inflexión. Y esa es la verdadera traición a Bolivia, ¿no? O sea, yo pienso que quedarnos callados más tiempo, que lo hemos hecho. Nos han querido coaccionar, al menos en mi caso de mis denuncias. ¿Qué me decía la Comisión de Resolución de Controversias? No digas nada. O quieres arruinar el partido. Tú no serías nada sin Carlos Mesa. Y es como que, oigan, ¿no que se supone que éramos comunidad? claro. Para eso se llama comunismo ciudadano, porque en comunidad hay que aprender a construir prácticas comunes que nos permitan no solamente fortalecernos, sino también que cada uno esté en un orden jerárquico que no sea vertical, sino comunitario, equitativo. Entonces, espero haber resumido esa pregunta porque es un tema bastante complicado y bastante largo, pero esos han sido los tres momentos, digamos. El tema del dedazo, el tema del caudillismo y la pésima conducción política que queda literalmente registrada en diferentes plataformas, momentos y hasta documentos. Claro, justamente.
Bueno, desde Juventud Libertaria yo creo que la raíz del problema es José Ormachea, pero bueno, siguiendo justamente con esa misma línea de las listas negras, que más de un activista cayó en el error de difundir dichas listas negras, quisiera saber de dónde nace esto de crear estas listas negras de tránsfugas. Igualmente se la vio, si mal no me equivoco, en una de esas listas negras. ¿Por qué surgió eso desde su perspectiva? Y justamente igual hemos mostrado desde Juventud Libertaria la realidad de que Marcelo Pedrazas no votó a favor de los créditos. Y justamente Marcelo Pedrazas defiende una línea bastante liberal, que es la razón por la cual en Juventud Libertaria se lo apoyó bastante. Pero aún así está dentro de las listas negras de Comunidad Ciudadana, siendo que se comprobó con pruebas fehacientes de que no fue así. Quisiéramos saber un poco más de eso. Las listas negras son un mecanismo fascistoide que tiene Comunidad Ciudadana para perseguir, callar y denigrar a aquellos que se han atrevido, que nos hemos atrevido a señalar sus errores. Ese es el problema con las listas negras. Son un mecanismo de coacción, de intimidación, son una forma inclusive de violencia simbólica. Y ahora, para dar la cara por mis colegas, yo salí en la lista de la ley del oro porque yo bajo ningún concepto después de lo que había pasado con el defensor del pueblo y después de que me quieran a mí decir que votar blanco es lo mismo que votar no, N-O, no, o sea, para mí han querido hasta ofender mi conciencia, mi dignidad, mis principios. Pero en el caso de mis colegas y este último, y para que quede realmente claro que esto es una forma de amedrentamiento y es una forma inclusive de querer generarnos escarnio público y de querer inclusive tal vez hasta trancar o ensuciar nuestro nombre y nuestra carrera política, es que Miguel Roca, por ejemplo, igual Marcelo, tienen sus propias formas de documentar y tienen una forma de responder y rendir cuentas con sus bases. Yo lo hago a través de Instagram. Desde el Día del Defensor del Pueblo, yo no le paso una foto a Urquidi, yo no pienso ser parte de ese tipo de contubernio, pero yo sí creo que la gente tiene que saber cómo votamos los diputados. Yo prefiero registrar mis votaciones y subirlas a mi Instagram. O directamente, inclusive, me ha tocado hacer en redes sociales, hasta ¿qué opinas de esto? Porque es complejo el tema de la votación y el tema del control. Lo más triste ahora, ellos no tienen pruebas de cómo ha votado las personas de esa lista. En el caso, por ejemplo, de Mónica Torres, que es una diputada de Potosí, a ella la habían expulsado con ignomía, inclusive le han generado destrozos en su casa, hay gente que iba a destruir su casa, le han tirado cosas, o sea, le han Mm. expuesto una violencia injusta. Pero Mónica, esto es lo paradójico, ¿no? Mónica decía, este es un rodillo azul con franjas naranjas. Y en el tema de la votación, ella decía, ¿por qué me siguen a mí acusando si no soy parte de los grupos de WhatsApp, si no soy parte de las líneas, si no soy parte de las reuniones, si no soy de parte de los ejecutivos, ustedes no tienen idea cómo yo estoy actuando? Y votó no O de sea, paso. encima, y lo documentó, pero nuevamente, a pesar de que ya le generaron todo un conflicto, nuevamente la están poniendo en una lista. Marcelo Pedrazas viene diciendo hace mucho tiempo como yo y viene reclamando este funcionamiento vertical, pero ahora vuelven a poner a Marcelo Pedrazas, aunque él tiene la documentación, pero no dicen absolutamente nada de Enrique Urquidi y Willy Sewane, que sí han firmado el documento donde se comprometen inclusive en ese documento que es bochornoso, pésimamente redactado, a votar los créditos antes de las 0,73 a 0,75. No dicen nada de lo que Gustavo Aliaga salió a decir que él sí iba a votar. O sea, ¿por qué no están en esa lista ellos? Ahí está, porque en realidad no hay mayor prueba de que esto es una forma de violencia sistemática, estructural y una persecución interna política. Y de vuelta, hasta muestra un rasgo muy grande, yo diría que esto viene también de Carlos Alarcón, de un resentimiento y un odio, porque encima Miguel Roca y Marcelo Pedraza se están volviendo muy virales. Y muy Sí. virales, muy viral, no porque pagan medios como ellos, sino muy virales porque el sentido, la razón, la documentación y la historia les está dando a ellos la razón. O sea,
Por eso mismo, o sea, estas listas son simplemente una forma muy, muy dantesca de comunidad ciudadana de mostrar el ejercicio de su violencia y al mismo tiempo de denigrar. Y ahora yo me meto en un tema que para mí es muy, muy triste, ¿no? O sea, otra vez a las mujeres. Y si te fijas, cuando alguien sale como yo a la prensa, nos responden sus esbirros. Yo vengo pidiendo desde el amparo que hizo mi colega de Cochabamba, Ana Saavedra, por la elección fraudulenta de Comunidad Ciudadana, vengo diciendo y señalando esto y vengo pidiendo que sea Mesa el que me responda. No, me responden 5 chihuahuas, pero nunca me responde Carlos Mesa. Claro. Aprovecho de recalcar que justamente uno de sus videos virales de usted fue cuando estaba en la Asamblea Legislativa diciendo que se estaba confrontando con el fascismo. Tengo bastantes amigos conservadores cuya tesis es que a decir fascismo, esto es facho, etcétera, es un mecanismo de defensa y desprestigio de los socialistas. Y cabe recalcar que no, o sea, el fascismo es totalmente antilibertario y liberal, que es un mecanismo de autoritarismo y coacción que siempre busca darle mayor poder al Estado o darle mayor poder a ciertas agrupaciones que están en contra del consenso y el consentimiento y la conformación de acuerdos, que es justamente lo que pasó en Comunidad Ciudadana mediante este tipo de prácticas. De igual forma puede contar con mi plataforma como medio de control social cuando realice sus votaciones para que la realidad llegue a más partes y así no la funen. Más que nada sectores liberales y conservadores que estoy seguro que le han dicho de todo, desde progre, socialista, comunista, etcétera. Me disculpo por eso, por quizás algunos liberales que en algún momento habrán pensado eso. Justamente creo que ya sabemos qué sucedió con Orquídea y Alarcón. Igualmente nos gustaría saber un poco más sobre por qué algunos consideran, bueno, dentro de los disidentes de Comunidad Ciudadana, que la elección fue ilegítima de jefe de bancada Enrique Urquidi. Muy bien, para aportar el tema del fascismo, ¿no? Yo creo que es bueno también resignificar y contextualizar en el valor justo y proporcional el significado de las palabras. Yo soy comunicadora. No me importa mucho que me funen porque como comunicadora también sé que basta que hablen de ti para que luego lleguen a mis videos, luego vean mi contenido y también se den cuenta de que las cosas a veces no son como las pintan. Pero el tema también del fascismo habla, ¿no? De esta metodología militar y recordemos que su máximo exponente también ha sido Stalin, Claro. que también era una persona muy de izquierda. Entonces yo creo que estas prácticas fascistas y fascistoides hoy por hoy están en izquierda y derecha. Y principalmente yo lo señalo como aquella forma autoritaria de querer controlar como la Gestapo, pero también aquel desprecio absoluto por aquel que piensa diferente que uno. Entonces, si tú no piensas como yo, eres mi enemigo y te tengo que destruir. Para mí ese es el fascismo descrito de una forma que la gente lo pueda comprender. Ahora, el tema de que me preguntabas qué pasó con Enrique Urquidi y Carlos Alarcón, ¿sí? Sí, en las elecciones de la jefatura de bancada. De acuerdo. La primera elección fue elegida directamente a dedo. O sea, de los 4 años, o sea, estamos ya en el cuarto. El primero fue totalmente a dedo. O sea, así tiene que ser. Pero también a partir de eso, nos dimos cuenta que los estatutos que se fueron configurando, inclusive hasta de forma intencional, ponían, y voy a buscar los estatutos, te los voy a enviar, que Carlos Mesa se reservaba el derecho a elegir prácticamente entre los más votados al que él quiera. O sea que aunque tú hayas perdido la elección, si tú eras su jalasaco de mesa, podías llegar a ser jefe de banca. Y eso pasó en la segunda elección, o sea, mostrando un desprecio total por la democracia y mostrando igual un dedazo que es netamente caudillista. Obviamente hubiera sido muy bochornoso porque Carlos Alarcón tuvo los votos en la segunda elección, pero fueron estos votos por coacción también, ¿no? Y por esta presión permanente que nos hacen sentir de que tú prácticamente no existirías, o sea, no hubieras nacido si Carlos Mesa no te hubiera tenido consideración. ¿Cómo surge el desconocido de Urquidi? Creo que es conocido por algunos bochornos en su propia región, creo que hay denuncias muy complicadas hacia él, pero nadie quería seguir siendo funcional a este funcionamiento tan vertical, solo Urquidi.
Y prácticamente Urquidi es el títere de Carlos Alarcón. Carlos Alarcón necesitaba a un instrumento para seguir ejerciendo de jefe de bancada y dueño absoluto de la línea de comunidad ciudadana, y la única persona que podía prestarse para servir ese triste rol era Enrique Urquidi. Entonces es por eso que ya a partir de la segunda elección, la tercera elección, hay una ausencia total de la participación de los diputados. Inclusive algunos que hoy por hoy tienen algunos carguitos no han participado en muchas elecciones, ni siquiera legitimaban, o sea, ha habido votaciones que literalmente han llegado a sus cargos hasta en directivas con 17 votos. O sea, cero legitimidad, cero representatividad. Y ahora, por ejemplo, en esta cuarta elección, imagínate esos 2 años Alarcón bochornoso. El tercer año Urquidi entra porque era la única forma de que Alarcón pueda seguir manteniendo esto, y hasta inclusive lo hacían con muy poca anticipación para que la gente no pueda asistir, o sea, prácticas bien mañudas. Y en esta última, ya hubimos muchos que dijimos, bueno, nosotros igual queremos participar, nosotros tal vez podemos recuperar la conducción de la alianza y podemos garantizar un espacio más digno al voto opositor que hoy por hoy encima la historia nos permite enfrentar al más que está dividido. Pero ahí está. Yo creo que Alarcón no quería siquiera imaginarse, no solo que alguien le quite el poder absoluto de la bancada, sino no quería ni Mm, siquiera concebir que sea una mujer. Y también porque de alguna u otra forma creo que sabía que si la reconfiguración se daba de alguna manera que no esté bajo su control, él iba a perder el protagonismo total, inclusive tal vez iba a poder revelar su mala conducción política. Porque esta rosca que tiene curules en la Asamblea Legislativa como uno de los casos más nefastos, igual está Gustavo Aliaga, que recuerda si con el defensor del pueblo salió a decir, nos hemos dejado mamar y ya está, ni modo. O sea, te voy a pasar sus declaraciones. Hizo una entrevista muy larga encima en La Razón y era bochornoso. Entonces, ellos le mienten a Mesa y le hacen creer que en realidad ellos tienen la verdad, tienen la razón, y que somos más bien los que hoy por hoy somos disidentes, pero los que criticamos ese funcionamiento y señalamos estas maneras malas de hacer las cosas, somos los verdaderos enemigos. Entonces, en esta segunda elección, Alarcón y Urquidi utilizaron este recurso tan bochornoso de estas falsas votaciones para expulsar paradójicamente un par de días antes de la elección a varios colegas, quitándolos de una forma muy mañosa de la elección. O sea, así eliminas a tu competencia y así te garantizas tus votos. Si tú ves las fotos que inclusive han publicado en las páginas oficiales de ellos mismos, te das cuenta que no ha sido una votación multitudinaria, o sea, de tantos parlamentarios que somos más de 100 que hemos entrado justamente a la esfera política como titulares y suplentes, no estaban ni 50. O sea, ni siquiera tienes los 2/3 de tu propia bancada. O sea, las votaciones de algunos que igual son muy mediáticos de vuelta no tienen ni 20 votos. Y obviamente no se van a atrever a decir eso. Así que ese fue el peor problema que hubo con Carlos Alarcón y obviamente tiene esa elección. Lo más complicado es que muchas personas como yo decidimos no legitimar esa elección y no participamos, o sea, ni siquiera fuimos. No, yo quería repetir la comisión, perdón, el Comité de Relaciones Económicas Internacionales porque hemos hecho una gestión, pero no puedes tampoco prestarte a legitimar lo que es tan sucio. Entonces, la colega Ana Saavedra decidió a través de varias reuniones, porque esto del amparo fue una decisión colectiva, pero al mismo tiempo necesitábamos que esté legal, y ahí quiero estar yo, porque no podemos seguir viviendo este tipo de vulneraciones de los derechos democráticos para que luego estas personas que tienen de democracia, cuando internamente ni siquiera la cumplen. Entonces se presentó el amparo a Carlos Mesa a través de esta rosca de Alarcón y Urquidi. Fue prácticamente un equipo de abogados a querer intentar defenestrarnos, la mayoría de las que estaban convocadas eran las mujeres, y sin embargo, el caso era tan flagrante,
lo voy a buscar, voy a intentar a contactarme con transparente a ella, porque ellas igual fueron las más golpeadas por toda esta situación, porque los Eh, documentos son disculpe, directamente. Bueno, la cuestión es que justamente este amparo terminó dándole la razón a mis colegas. Y el resultado fue las elecciones de comunidad ciudadana y prácticamente todos los comunicados que las viabilizaron son ilegales, o sea, han vuelto a punto cero. Y el amparo señalaba que se tenían que hacer nuevas elecciones. Sin embargo, y a pesar de que mis colegas y yo salimos a la prensa, hicimos las réplicas necesarias, lo ignoraron por completo, o sea, están en desobediencia. Y también, digamos, los altos cargos jerárquicos de la Cámara de Diputados, en este caso que es la cabeza de Israel Guaitari, también está en desobediencia porque está yendo en contra de un amparo de la ley. Intentaron en la clásica estrategia ochentosa que viene también de los comunicadores anacrónicos y obsoletos de Carlos Mesa, decir, no digan nada, se va a pasar. Esa es la estrategia mediática de los 80. Cuando algo muy complicado se revela o cuando algo no sale como ellos esperaban, es jugar al muerto, se esconden, no dicen nada. Y ahí también fue por eso que durante ese tiempo ellos decidieron apoyar a Israel Guaitari para la Cámara de Diputados, pero que no se toque el tema de nuestro amparo. claro. Así que ese fue también otro negociado que no llegó a la luz, pero que tiene Enrique Urquidi con Lara Arcista, que es Israel Guaitari. Claro, pero no cuenta con la existencia de Juventud Libertaria y con la existencia de diferentes plataformas independientes que gracias al Internet pueden dilucidar estas cosas, que es Y justamente, que están registradas en la prensa. O sea, efectivamente, para el tema del amparo, inclusive, y para que te des cuenta, nos han acusado, creo que un colega salió a hablar así de que nosotros respondemos a Lima. Te puedo pasar notas donde Lima inclusive halaga a comunidad ciudadana, así le echa flores. Y peor aún, mi colega Krupskaya y mi colega Ana han sufrido violencia y acoso político muy grande. Mónica Torres, ni se diga, te digo que han ido a destruir su casa. Y ellas hicieron las denuncias correspondientes por acoso y violencia política. Yo las hice en la instancia interna, pero ellos la hicieron en la instancia judicial. El juez ha rechazado su denuncia a pesar de que tenía pruebas. Y sin embargo, has visto, o sea, le dan un par de golpes a los minions de mesa en las instancias que han pasado ahora en los últimos días y tienen cuántos días de impedimento. Entonces, claro, realmente, ¿quiénes tienen tal vez inclusive ciertas influencias internas en la justicia? Entonces, yo te digo una cosa, ellos acusan lo que ellos son y ellos efectivamente. vuelcan en los otros sus propios delitos. Exactamente, justamente como mostramos que hicieron con Marcelo Pedrazas y como hicieron con su persona. Y justamente yendo al tema de los Minions, como decía en mi Twitter, en la coyuntura de el trasero que luchó contra los créditos de José Ormachea, quisiéramos saber, y ya lo expuso también, y de una forma un poco más corta, ¿qué es lo que sucedió en la coyuntura de la Cámara de Diputados de las leyes de los créditos y las 073 y 075? Bueno, lamentablemente, el documento que estúpidamente firmaron estos 6 individuos se habían comprometido a votar los créditos. Y nosotros, Miguel Roca, yo, muchos colegas también les habíamos dicho, no puedes confiar en tu verdugo. No puedes confiar en alguien también que sistemáticamente te ha demostrado durante 4 años que ya ha durado tu gestión, que va a poner siempre una trampa y una condición justamente a lo que tú estás firmando. Y ellos lo hicieron. Y al final de cuentas, o sea, igual es esta paradoja, hemos visto una sesión de 80 horas tan bochornosa, pero al mismo tiempo que duele a los bolivianos, ¿no? Porque son los padres de la patria, o sea, la Asamblea Legislativa son los representantes máximos del pueblo boliviano, agarrándose a golpes. Y lo más triste para mí,
Porque el tema de la participación de las mujeres en política también es una construcción histórica y un legado que le corresponde a mujeres hace muchísimas generaciones. No es la pertenencia del MAS ni de ningún partido político. Pero literalmente, las mujeres de todas las fuerzas políticas han sido instrumentalizadas como punta de lanza, carne de cañón y herramientas para la violencia. O sea, las mujeres son armas hoy por hoy. Porque tú has visto, no se han agarrado a golpes una vez. ¿Cuántas Claro, veces? Y los firmantes del documento, masistas, arcistas, mesistas, camachistas, no decían nada. viendo de palco. Era, y peor, han enfrentado a mujeres contra otra mujer. ¿Has visto? O sea, y ahí está también la violencia intragénero. Porque obviamente en esta lógica, igual en este discurso progresista donde la mujer prácticamente es intocable y si una mujer dice una cosa se le tiene que creer solo porque es mujer, ahora las han puesto una enfrente de la otra y es como que no les creo a ninguna de ustedes dos. Y eso es Cla- lo más triste porque encima han degradado también el rol de la participación política de las mujeres en el Parlamento al servirse inclusive a ellas mismas como armas. O sea, lo que ha pasado es condenable y lamentable. Y ahí está otro dato. Los firmantes no han dicho nada porque ni siquiera son capaces de reconocer sus errores porque ellos nos han metido a este punto. Las mujeres se creen victoriosas por haber sido parte de un bochorno tan grande. Y Guaitari, por una cartita de Andrónico, directamente dice, ah, no, ya no es mi competencia, el Andrónico dice. Claro, ¿Quién le ha dado la presidencia por 4 años a Andrónico? claro, Entonces, ¿quiénes son los funcionales? ¿Quiénes son los traidores al voto opositor? ¿Quiénes son los firmantes de este documento? Ah, pero se lavan las manos y nos señalan a nosotros que somos los que les hemos venido advirtiendo, que hemos intentado que esto no ocurra y que hemos realmente en algún punto querido hasta viabilizar algunas otras herramientas, como lo dijo Marcelo, y yo soy testigo. El día que se trató el 144, que fue el 5 de febrero, imagínate, ya va a ser más de un mes. Cuando se aprobó el 144, Marcelo propuso una disposición transitoria, no, perdón, una disposición adicional que les ponía el freno ese rato. ¿Acaso quisieron aprobar? ¿Acaso la directiva quiso aprobar? Donde hay componentes de oposición. ¿Acaso la oposición que está en los curules quiso apoyar? Entonces, realmente creo que queda establecido a los ojos de la población quiénes realmente son los traidores al voto opositor y quiénes son funcionales al MAS en sus alas arcistas y evistas. Por eso resignificamos este concepto, ¿no? De dignidad, claro. porque no tenemos nada que esconder. Lo bueno es que en esta época digital está absolutamente todo registrado y yo creo que a través de este mismo nuevo embate que estamos teniendo que resistir a nuestra dignidad y a nuestra mella porque nos están calumniando, van a resurgir los documentos y el amparo y todas las irregularidades que ya hemos venido señalando desde hace años. Claro, ahí justamente pueden contar con nuestra plataforma, que está creciendo muy lentamente, pero puede ser un bastión bastante importante de oposición en esta temporada, que no es muy, no es muy radical como yo quisiese, pero se puede realizar una lucha bastante férrea de oposición contra estas medidas autoritarias, que es la razón de existir de Juventud Libertaria. En eso igual tengo otro dato, y es que justamente se habló mucho de feminismo y de misoginia, inclusive lo increparon a Miguel Roca de misógino por no irse a defenderlas cuando estaban realizando esta defensa tomando la testera y le gritaron misógino a Miguel Roca. Sin embargo, aquí es donde se puede ver que ahí se mancha muchas veces el concepto de feminismo como la supuesta ayuda hacia la mujer y que no se melle su integridad, que es igual a un principio libertario, pero que cuando se dan estas cosas, y justamente Miguel Roca decía, yo por qué tengo que irles a defender el circo que están haciendo, que se vayan a golpear entre ustedes y tener que defender ahí a mi bancada, si están tratando de defender un contrato que fue bastante injusto y bastante tonto de realizarse, y ahí es donde se tiene el dato de lo que sucedió que quería mencionar. Y justamente yendo a esta última pregunta, ¿cómo surge la idea de la bancada Dignidad? Que me parece excelente que puedan tener un colectivo fuerte para hacer frente a todo este embuste. Y
Si en este momento en el que se decide conformar una cuarta bancada, ¿tiene Comunidad Ciudadana la posibilidad de rebatirles, o sea, de sacarles del cargo, de quitarles los curules, o sería imposible? Y disculpa por No tantas preguntas. olvidemos, no, me encanta. Además, la idea que ustedes desde juventud puedan realmente darle la importancia a la política hasta me da esperanza. Porque la idea es que el próximo parlamento esté lleno de jóvenes como ustedes, que son críticos, que no se dejan embaucar, que pueden resignificar la política desde cualquier flanco ideológico, posicionamiento político, porque se supone que también para eso el parlamento puede coexistir en la diferencia. O sea, imagínense si ustedes llegan, y espero que realmente puedan ser una fuerza política importante. Bueno, ¿cómo surge el tema de la dignidad? Inicialmente, yo siempre fui muy cauta y muy respetuosa de comunidad ciudadana, también porque tal vez yo nunca, como ellos me han dicho, nunca hubiera podido acceder a un curul si no hubiera sido la puerta que me han abierto. Efectivamente, por eso creo que la partidocracia necesita urgentemente una resignificación. Pero también consciente de mi valor, de las propuestas que les he hecho, inclusive como profesional, propuestas comunicacionales, propuestas hasta que me han robado, que nunca han dado el reconocimiento, que han aplicado y ejecutado mal, yo empecé a cansarme. Y esto pasó con varias personas. Profesionales como Marcelo Pedraza, profesionales como Miguel Roca, como la misma Krupskaya, que a Krupskaya le han intentado invisibilizar mucho porque en realidad ahí está también su machismo estructural. Y ahí está, una cosa es ser instrumento y utilizar tu género como una herramienta para sacar beneficios, o peor, utilizar la victimización para encubrir tus errores. Pero también está ahí el machismo que realmente hay que luchar en contra, que es el querer invisibilizar a liderazgos que pueden ser ejercidos a través de una mujer. Claro. Y eso ocurre en el MAS, porque fíjate los 6 firmantes. Y yo igual lo señalé. Ah, qué lindo. 6 firmantes, todos hombres, firman un documento sacrosanto, encima viejos fósiles, pero las que se van a pelear y trenzar en nombre de sus jefazos son puras mujeres. Claro. Ah, eso es otra cosa. Entonces, muchos colegas, por ejemplo, yo no hablaba mucho con Marcelo, yo no hablaba con Miguel, siempre con Miguel tuve una relación de mucho cariño y mucha cordialidad, pero no era como, ya vamos a tener un posicionamiento. Pero hay un punto también que te vas indignando. Ahí está, o sea, te indigna porque te afecta en tu dignidad, te mella tus principios, te toca una fibra hasta que tiene que ver con tu conciencia. Claro. Y eso nos fue uniendo. Y nos fue vinculando hasta un nivel nacional, porque este tipo de prácticas abusivas, estas calumnias, llegaron a colegas de toda Bolivia. Entonces nos hemos ido acercando, articulando. El amparo fue un punto de inflexión para los que nos sumamos a esto, porque fueron realmente ataques. O sea, yo no tengo hijos, pero atacaron a colegas que sí tienen hijos, como Marcelo, como Daniel Prieto. Encima se meten hasta con sus familias. A la colega Ana, o sea, Ana tiene un hijo que tiene una carrera magistral en las artes visuales. Hasta quisieron insinuar que prácticamente los logros de su hijo eran porque ella se había vendido. O sea, un nivel de- de- realmente de violencia, y eso sí es violencia, ubicas, o sea, querer mellarte esta sesión, que han sido 80 horas, que mis colegas igual han resistido, porque ha sido un espacio de resistencia. Hemos decidido también decir, ya, esto es un punto de inflexión. Y con Marcelo ya veníamos hablando mucho, ¿no? De la incapacidad de comunidad ciudadana de reconocer sus errores estructurales y utilizar la violencia más bien como para querer acusar a otros de los errores que ellos han cometido. Entonces, nosotros también somos disidentes por mística, porque también creemos que en la democracia se puede existir en disidencia, y además nosotros nunca hemos ido en contra de ningún precepto ni de la oposición ni de los mismos estatutos de comunidad ciudadana. Nosotros no hemos hecho, seguimos siendo parte de esta alianza, pero ahora también yo los separo, o sea, ellos de comunidad no tienen nada, ellos son comodidad ciudadana. Nosotros sí podremos ser comunidad dignidad o dignidad ciudadana. Seguimos siendo parte del voto opositor que nos ha dado la oportunidad de estar en el Parlamento boliviano, y nosotros tenemos ese compromiso con Bolivia, y además nosotros siempre, y creo que lo muestran nuestras publicaciones, nuestros documentos, nuestros proyectos de ley, nuestra actividad política, vamos a estar siempre en contra del MAS.
arcistas huevistas, porque el MAS es lo mismo. Así que tampoco vamos a seguir cayendo en esta caricatura, porque ahora nos dicen arcistas, entonces ellos están confesando vistas, nosotros no tenemos precio. Y si ellos nos acusan de lo que ellos hacen, en algún momento la verdad va a salir a la luz como todo en esta vida. Justamente, ah, unas últimas dos preguntas, una más delicada que la otra. ¿Existe una posibilidad de que se rebatan los curules debido a esta persecución sistemática hacia la disidencia que tienen y más estableciendo de que son una, bueno, una bancada, un colectivo propiamente ya conformado y dicho? No olvidemos que hasta en eso se han aplazado en Comunidad Ciudadana. Keila Rosas, no, perdón, Edwin Rosas y Keila Ortiz, que ellos sí se han vendido al MAS en la primera gestión, porque una se fue a la Comisión de Ética y el otro se fue a la segunda o tercera secretaría, si no mal recuerdo. Ellos ya tuvieron un proceso y nunca hubo resultado. O sea, o no le han hecho el seguimiento o ni siquiera han podido argumentar lo suficientemente bien. Y además hay otro punto importante. Nosotros no nos hemos ido a ninguna otra fuerza política. Nosotros no hemos ido a juramentar y tampoco se nos está agarrando así, literalmente inaugurando un nuevo partido político. Nosotros estamos diciendo que somos disidentes dentro de Comunidad Ciudadana. Ahora, si ellos nos quieren amenazar, quieren intentar que lo hagan, que demuestren todo lo que ellos quieran, porque no tienen nada que demostrar. Y en contraparte, nosotros vamos a responder, porque nosotros estamos armando también todas nuestras carpetas, nuestros documentos. Yo tengo inclusive denuncias que superan las 100 páginas. Está bien, quieren empezar una batalla legal, una batalla así de insultos, de adjetivos, nosotros vamos a estar a la altura y estamos preparados, listos y algunos como yo ya estábamos ansiosos de que este momento llegue porque ya nos hemos callado demasiado tiempo y tampoco podemos seguir bajando la cabeza ante el autoritarismo, sobre todo de personajes que están demostrando su funcionalidad a un modelo que ha destrozado Bolivia, que es el MAS. Claro, y más bien muchas gracias. Justamente quisiéramos saber si es posible algunos de los nombres, si, bueno, si puede ser posible, si no se comprende, de los que conforman la bancada Dignidad. Yo creo que yo preferiría tal vez no decirlo, pero creo que va a ser muy evidente porque vamos a empezar a salir más en medios. Ya han visto algunos, habemos muchos que estamos empezando a ser más mediáticos, pero hay otros que también tienen roles más de operación política. Y nosotros somos un equipo nacional para no revictimizar a mis colegas, para no exponerlos más a estos ataques sistemáticos que estábamos viviendo, porque inclusive hoy día preguntaba a algunos, ya les están empezando a mandar amenazas e insultos a través de redes sociales, amenazas de Claro, muertes, insultos. Entonces, hay algunas personas que prefieren mantenerse todavía un poco en el anonimato, pero que vamos a salir en el momento adecuado con todas las pruebas y realmente vamos a dar la talla a la oposición boliviana que muy mal papel ha jugado a los ojos de todos los pobladores en estos últimos días. claro. Muchas gracias. Agradece mucho de que exista un posicionamiento político, como mencionaba Alele, aunque él tiene una información falsa, tiene una información contraria, que pueda mostrar la realidad, en este caso en el legislativo, a lo que viene a ser Bolivia, y que mediante esto la oposición genuina pueda tener una credibilidad y una solidez que sea buena. Porque una cosa es ser odiado por ser opositor, pero genuinamente opositor, y otra cosa es lo que se ve, que es un sentimiento de odio y hartazgo de la oposición, porque se los pone a todos en el mismo saco de ser masistas, y los masistas, bueno, los socialistas radicales odian a la oposición porque creen que son opositores, y los opositores odian a la oposición porque creen que son masistas. Entonces, aquí no existe ningún tipo de fuerza, ningún tipo de poder, ningún tipo de lugar donde poder hacer política. Y se espera, y es el deseo que tengo, que mediante esta conformación y esta bancada se pueda realmente dar una cara genuina a lo que viene a ser la oposición,
y se agradece mucho la apertura. Igualmente espero contar con Marcelo Pedrazas en una siguiente oportunidad y me gustaría que nos pueda dejar un mensaje final para Juventud Libertaria y para tanto todos los libertarios, liberales y conservadores que siguen nuestra plataforma. Muchísimas gracias, Omar, a ti más bien por el tiempo y obviamente también a Juventud Libertaria por estar abriendo este canal multiplataforma, porque he visto que están en varias redes sociales. Yo les agradezco y más bien también los interpelo a que hagan más política. Bolivia merece una representación a la altura. Y yo creo que también el concepto que yo más rescato justamente de la libertad es esa posibilidad, ¿no? De ejercer la política, de poder también acceder a espacios de acción, de decisión, para que realmente Bolivia pueda estar mejor. Bolivia merece un mejor gobierno, Bolivia merece mejores representantes y estamos en el momento ideal para poder realmente hasta incidir en lo que podría ser un nuevo gobierno en el 2025. Les pediría que nunca caigan en esta polarización obsoleta y anacrónica, porque yo realmente creo que hay causas comunes que superan hasta conceptos y posicionamientos personales e ideológicos. Y yo creo que la recuperación del gobierno para los bolivianos y la resignificación del accionar política hoy por hoy está en nuestras manos. Y ahí más bien cuenten con nosotros también para poder canalizar, transmitir lo que ustedes necesiten en el Parlamento boliviano, porque también esa es la idea, ¿no? Que se recupere el rol de la democracia representativa a través de los diferentes parlamentarios. Muchas gracias, se agradece mucho y vamos a estar viéndonos en una próxima.